¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Yo voy a dar unas breves palabras de bienvenida, de apertura del Congreso, que si bien ya tuvimos algunos encuentros previos en la Facultad de Derecho, este sería la apertura oficial. Así que bueno, en primer lugar agradecer obviamente a la Casa de Estudio, al señor decano Alejandro Vila, que nos ha prestado este lugar, que lo usamos bastante seguido también para otras actividades, así que muchas gracias. Al señor rector por estar presente, a las demás autoridades rectorales que están presentes, del área de Derechos Humanos, del área de Ciencia y Técnica, y por supuesto también, bueno, agradecer a todos los que han colaborado con el Congreso. Está también acá el responsable del área de acceso a la justicia del rectorado, el doctor Joaquín Chabaza. Y bueno, obviamente agradecer fundamentalmente a Ale Rodenas y Ale Medici. Perdón que bueno, yo les diga así, pero bueno, han sido muy amables y hay una relación de confianza, y sobre todo, bueno, Alejandro es un gran mentor de este espacio, de la cátedra que a mí me toca dirigir en este momento, y de todo lo que venimos desarrollando hasta llegar a este congreso, que la verdad que lo que tiene como contenido y lo que vemos ahora es que hay una real participación de muchas disciplinas y no estrictamente la jurídica, que eso era un poco la idea de este primer congreso desde el sur. También, obviamente, agradecerle a la decana de la Facultad de Psicología, la psicóloga Soledad Cotone, por estar acá. También siempre que la invitamos se hace el tiempo para venir. Nos interesaba que también brinde algunas breves palabras sobre la educación superior como derecho humano. Así que yo brevemente quería dar unas breves palabras para introducir un poco en un tema que también surgió, algunas dudas de esto que pareciera ser una especie de contradicción, hablar de derechos humanos del sur, o sea, hablar de derechos humanos desde una perspectiva situada, hablar desde América Latina, parece directamente contradecir el sentido propio de los derechos humanos, fundamentalmente en su eje fundamental, que tiene que ver con la universalidad de los derechos humanos. Es decir, cuando se habla de un derecho humano de una perspectiva local o regional, ya de por sí estamos planteando una ruptura con el concepto tradicional de los derechos humanos. Si bien yo no voy a desarrollar el tema puntualmente, voy a decir unas breves palabras como para conceptualizar el porqué de este concepto, pero ya de hecho lo estamos logrando. O sea, esta transdisciplina, esta participación, han participado organizaciones sociales de este congreso exponiendo el trabajo que se hace desde la militancia social, cultural, desde el activismo. Ya de por sí estamos generando una situación que no es muy común en los congresos de derechos humanos. Así que bueno, también quería invitarlos porque está comunicado en el Congreso que esta actividad es previa al Congreso Internacional de Filosofía de la Liberación, que se va a desarrollar también en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Derecho el 8, 9 y 10 de noviembre. Así que también lo invitamos a participar de ese Congreso de Filosofía, donde desde ese lugar también podemos situarnos en un lenguaje común, que es el lenguaje de la ética, y nos va a permitir también dialogar desde las distintas disciplinas en términos de marcos teóricos, desde las ciencias sociales y, por qué no, también desde otras ciencias que quieran participar. Así que brevemente yo voy a leer, para no extenderme mucho, una breve explicación de por qué decimos derechos del sur. Decimos que aún en el campo de los derechos humanos predomina la pretendida pureza científica que propone el modelo de identidad moderna, que deriva en un formalismo acrítico, en el predominio de la lógica y de la pedagogía memorista, formando predominantemente a los profesionales tecnócratas, alejados de la realidad y las necesidades de su propio pueblo y especialmente de las víctimas del sistema vigente. Ante esto nos declaramos impuros, mestizos, barrocos, desde donde se abre una interpretación analógica que permite y admite la diversidad y el pluralismo y exige la transdisciplina y la indisciplina, porque el fenómeno jurídico se da en una totalidad compleja, moderna, colonial y capitalista, que el positivismo científico fragmentó disciplinarmente en la búsqueda de la univocidad. La primera impureza que reconocemos es la cuestión de nuestra herida colonial, a través de la cual van a ingresar también la geopolítica, interpretando desde un sistema mundo la realidad social, la economía, la cultura, la historia en sus formas de luchas, de símbolos, de canto, de metáforas y de poesía. También tenemos una perspectiva realista, ya que no es que las normas y principios iluminan desde lo alto a la realidad,
sino que es la realidad histórica la que desde el mundo cotidiano produce y reproduce un ontanar de sentido que fundamenta el logos, las categorías y paradigmas epistemológicos. Por eso la descolonización epistémica comienza con la toma de conciencia de que el proyecto de la modernidad, en su afán universalista, esconde la regionalidad de sus productos epistemológicos, a través de los cuales se autoatribuye la potestad de clasificar el ser del no ser, en especial la de clasificar y jerarquizar al ser humano. Los derechos humanos desde el sur tienen como punto de partida la resistencia a esta clasificación del ser colonial, racial y eurocentrado y sus subproductos teóricos y científicos. En cuanto a la teoría constitucional, Alejandro tiene un libro muy interesante sobre la Constitución como en un sentido analógico. También decimos que una hermenéutica analógica nos permite comprender la Constitución primigenia de la que hablaba Sampay como proyecto histórico-cultural, desde el estar siendo ahí, que también hablaba Rodolfo Kusch, como pueblo que pisa su propia tierra, desde la que decide su propio proyecto político, que fundamenta luego las mediaciones institucionales entre las cuales se encuentra la Constitución formal para la reproducción de la vida de la comunidad histórica, es decir, del pueblo. Para concluir, en este binomio universalismo, planteamos un pluriversalismo. Digo, ¿será que recaemos entonces en un relativismo absoluto que hace imposible hablar de derechos humanos como tales? Por supuesto que no. Entendemos lo humano desde una ética antropológica de la alteridad, que será pluricultural, con distinciones y semejanzas. El núcleo ético será el reconocimiento de las distintas formas de vida que tengan prioridad en la reproducción de la vida humana y de la naturaleza, consensual y factible. Y como dice la canción, podemos decir, en conclusión, que vamos hacia el fuego, pero como mariposa, procurando una teoría de los derechos humanos que rime con vivir. Muchas gracias.